Delors. Jacques Delors es un político y economista francés, el cual en los años 90 fue el encargado de hacer una compilación de un texto de diferentes temáticas con diferentes colaboradores para para una educación del siglo XXI. Esta es una de las grandes bondades que tiene este texto, la colaboración de distintos actores de distinta índole, de distintas regiones, lo cual permite ver la educación desde diferentes perspectivas. Este texto aborda un sinfín de temáticas de suma importancia, entre ellas la globalización, lo local, lo global, la economía, la política, la mecanización, entre otras. Este texto, como ya lo mencioné, es comandado por Jacques Delors a través de la UNESCO. Entre los temas de mayor relevancia que se encuentran en este texto son, sin duda, los pilares de la educación, o los pilares del conocimiento, como también se conoce. El primero de ellos es aprender a conocer. Como su nombre lo dice, refiere a la forma en que los sujetos aprenden, ya sea de manera formal o informal. El conocimiento se puede dar de diferentes maneras y en diferentes lugares. Y sobre todo, en este texto habla de la autonomía de aprendizaje, cómo el sujeto se hace de esos conocimientos, se hace de esos aprendizajes en distintas etapas, en distintos lugares y con distintas personas. El segundo pilar de la educación es aprender a hacer. Esto prácticamente va en conjunto con el primer pilar. Para poder hacer, yo tengo que conocer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero enseñar a sumar a mis alumnos, debo de conocer la metodología, debo de conocer características de mis alumnos, debo de conocer qué tipo de suma le voy a plantear a mis alumnos. Entonces, lo reitero, el aprender a conocer y el aprender a hacer van en conjunto, van de la mano. Posteriormente, el tercer pilar es aprender a convivir. Considero que surge a raíz de lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente de la violencia en las escuelas, sino también la violencia política, la violencia social, la violencia entre países, los feminicidios, no se digan, que están a la orden del día. Por ello, creo que este pilar es fundamental, no solamente en educación, sino en la vida en sociedad. Y es precisamente que se plantea este pilar para que desde la educación los docentes puedan trabajar esa sana convivencia, primero en el aula, para posteriormente reflejarlo en la sociedad. Y finalmente, el aprender a hacer. Considero que es uno de los más importantes también, ya que esto refiere a la cuestión humanística, a la cuestión moral, al comportamiento social, cómo el sujeto interactúa con su sociedad, cómo participa con su sociedad, de qué manera este sujeto es un ente importante en ese círculo social, no solamente para la convivencia, sino para la educación, para la producción e incluso también como influencia de otros. Es decir, tal vez un ejemplo a seguir. Ya lo mencionaba, entre los temas de gran importancia es precisamente es la sobrepoblación. Cómo en los últimos años, yo considero que del 2000 a la fecha, cómo la población ha ido creciendo. Por tanto, ese crecimiento demanda
un sistema educativo cambiante, es decir, aumenta la población de menores, de alumnos, debe de aumentar la población de docentes y por consiguiente la construcción de más escuelas. Entonces, ¿cómo atender, sobre todo en los países sobrepoblados, no se diga México, que hay ciudades, hay incluso comunidades enteras que los docentes no son vastos para atender a determinada población? Lo digo por experiencia propia. En la zona en la que yo laboro hay varios jardines de niños que atienden grupos de más de 45 alumnos. Entonces, no es lo mismo trabajar con 20 alumnos que trabajar con 40 alumnos. La atención personalizada es prácticamente imposible. Entonces, esta es una de las preocupaciones que aborda este texto. Otro de los temas es lo mundial y lo local. Cómo lo local tiene repercusiones en lo mundial y cómo lo mundial tiene repercusiones en lo local. Esto refiere prácticamente a las minorías, cómo esas minorías, tal vez en las pequeñas ciudades o en las comunidades, o esas pequeñas acciones tienen impacto a nivel mundial. Y cómo esas decisiones que toman los altos mandatarios de las organizaciones mundiales tienen impacto en la cuestión local. Un ejemplo de ello es precisamente este texto. Cómo este texto de una organización a nivel mundial va a repercutir en lo local, es decir, en las comunidades, en las escuelas en sí mismas. Otra de las temáticas es la educación